en Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15, gloria a Dios. Segunda carta a la iglesia que está en Corintios, capítulo 11, verso 13, 14 y 15. Leemos la palabra en el nombre del Señor, amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia en 2 Corintios 11, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicias, cuyo fin será conforme a sus obras y a su nombre. Padre Dios, que tu palabra, bendito Dios, nos ilumine, Dios. Que tu palabra, bendito Dios, nos fortalezca, Dios. Que sea tu palabra, bendito Dios, derramándose, Dios, en nuestras vidas, Dios. Fortaleciéndonos, redarguyéndonos, Dios, exhortándonos, Dios, enseñándonos, Dios, produciéndonos en nosotros entendimiento, Dios, agudeza visual, Dios, agudeza auditiva, Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo, Dios, en el Espíritu bendito, Dios, que crezcamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén, gloria al Señor. Puede sentarse y glorificar el nombre de Dios, amén. Gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Corintos. Había iglesia en diferentes sectores del Mediterráneo, al oriente, por Asia. Y el apóstol Pablo no las abandonaba. El apóstol Pablo no solamente en obra misionera las levantó, sino que él le hacía un seguimiento a esas iglesias. Hoy en día las empresas trabajan por procesos. Las empresas industriales, pequeñas, grandes, trabajan por proceso. Levantan el proceso, lo caracterizan, hacen una planeación, un hacer, lo implementan, luego lo verifican y por último lo evalúan y continúan con eso si está arrojando buenos resultados. Pero en cada parte del proceso hay que hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque en el seguimiento uno ve qué está marchando bien y qué está marchando mal. El apóstol Pablo no podía estar presente en todas las iglesias, pero él sabía que había uno que estaba presente en todas las iglesias. Y ese que estaba presente en toda la iglesia era Dios. Entonces, el apóstol Pablo, para saber las necesidades, él se acercaba en oración a Dios. Y Dios le mostraba en oración, o le mostraba por alguien que venía de aquel lugar y le comentaba. Pero el apóstol Pablo escuchaba la voz de Dios. ¿Y qué hacía después el apóstol Pablo? Se acercaba al Espíritu Santo de Dios, se acercaba al Señor
y empezaba a escribir las cartas. Y así escribió la carta a los romanos que están en la iglesia de Roma. La carta a los corintios que está en Corintio en la iglesia que está allá. La carta a los tesalonicenses que está enviado a la iglesia que está en Tesalónica. Lo mismo Efesios, lo mismo Colosas, que es los colosenses. Y también se lo escribió a algunos pastores, a Filemón, a Tito. Entonces, con ello, ¿qué enviaba a decir el apóstol Pablo a esas iglesias? Lo que él escuchaba de Dios, lo que él veía en el espíritu que estaban viviendo esas iglesias, o lo que él recibía por misioneros que iban y venían y le comentaban qué estaba pasando y qué estaba ocurriendo en las iglesias. Entonces, el apóstol Pablo, aquí en el pedazo que acabamos de leer del libro de Segunda de Corintios, le dice a la iglesia en Corintio que se cuide de Satanás. Porque Satanás no anda con un trinche, con una cola y con dos cachos. No. Satanás anda como ángel de luz. Es decir, que la palabra que enlaza aquí a Satanás con ángel de luz es como. Es decir, que uno tiene que ver qué forma toma Satanás en la iglesia. Y dice que se disfraza como ángel de luz. Satanás está en la iglesia de Jesucristo. Satanás estuvo en el Edén, ¿verdad? En el Edén se paseaba Adán y Eva y hablaban con Dios, pero también se paseaba Satanás. Pero también estaba Satanás. Y Satanás le habló a Adán, le habló primeramente a Eva, para que viese las cosas diferentes a como realmente eran. Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese árbol, ¿dónde estaba? En el centro del Edén. Y entonces Satanás empezó a hablar con Eva y le preguntó qué le dijo Dios, y Eva la soltó toda. No, que no comiéramos del árbol de la ciencia del bien. ¿Cuál? De ese árbol que está allá. Oiga, sabe Dios que si ustedes comen de ese árbol se le abrirán los ojos. ¿Cómo que Dios no le va a decir eso? Es decir, empezó Satanás a hablarle a Adán y Eva, estando Adán y Eva en plena comunión con Dios. Satanás le habló hasta Jesucristo, en plena comunión de Jesucristo con el Señor. Es decir, que nosotros los cristianos, si no tuviéramos lucha contra los principados, contra la hueste de Satanás, todos fuese un paraíso. Estuviésemos nosotros de victoria en victoria. No nos pasara nada, todo nos saliera bien, estuviésemos siempre bendecidos. Pero la vida no es así, ni la vida del cristiano es así. Se necesita en este mundo padecer, se necesita en este mundo luchar para poder obtener la victoria en lo que estamos padeciendo, en lo que estamos luchando. El cristiano debe buscar a Dios, pero debe reconocer que en el enemigo con el cual lucha no es con carne ni con sangre, sino es contra Satanás y contra sus huestes espirituales.
Así que si yo le hago algo, no me coja rabia. O si usted me hace algo, yo no tengo por qué cogerle rabia. ¿Por qué? Porque no es con él el hombre. ¿Qué hace Satanás? Nos pone a pensar mal el uno del otro. Nos pone a pensar cosas que no son. ¿Para qué? Para desunirnos, para que hagamos lo que Dios no le agrada. Y se mete en nuestra mente. Y hay dardos que llegan a nuestra mente. Y de pronto algunos entran al corazón. Entonces, si un hermano no hace algo a nosotros, no tenemos que enojarnos con el hermano, sino simplemente acercarnos en oración a Dios y pedirle que Dios ayude al hermano. Pedirle que Dios lo levante, que crezca espiritualmente. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra los hombres. Amén. La lucha no es contra carne ni sangre. No es contra los gordos o los flacos o los altos o los bajitos. No, es contra carne, es contra principados y potestades. Y detrás de ese principado y esa potestad, ¿quién está? Satanás, el diablo, el que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El león de la tribu de Judá, ¿quién es? Jesucristo. Entonces dice la Biblia, anda como león rugiente, es decir, que no es un león, porque ya el león, ¿quién es? Es Jesucristo. ¿Cómo anda un león rugiente? Está buscando a quien devorar para alimentarse. Bueno, así es Satanás. Satanás no es que sea un león, sino que anda como león. Una vez tuve un sueño que había unos hermanos caminando desapercibidos por la vida y venía un león. Y cuando algunos, no, hay un león que está ahí, que está matando gente. Algunos hermanos y yo corrimos y nos ocultamos. Pero habían otros hermanos que pasaban por la calle como si nada. Que pasaban por la calle como si nada. Después, en el mismo sueño, pasada la hora, ya en la tarde, no, que el león mató a fulanito, al hermano sutanito y a la hermana fulanita. Bueno, a la semana le cuento el sueño al hermano, a uno de los hermanos. Y el hermano simplemente, cuando yo le conté el sueño, no me creyó. Y después, como a los 3, 4 días, soñó conmigo. Y entonces me dijo, vea hermano, cuídese de esto y esto. Yo no lo dije nada, pero sabía que no era de Dios, sino que era como algo que se había levantado en su corazón para ir de pronto en contra de lo que yo le había dicho. Es decir, ¿quién es este para decirme a mí? Entonces, cuando uno dice esto, cuando uno recibe de otra persona una palabra de Dios, ¿quién es este para venir a corregirme a mí que soñó, que Dios le mostró que va? Esa palabra se levanta en el corazón, se levanta en la mente y lo pone a soñar. Algo parecido a ese hermano. Se lo estoy diciendo porque Dios me lo dijo que era así. Entonces, bueno, hermano, ya yo le dije de parte de Dios. El hermano como a los 7, 8 meses pecó, se apartó de Dios. Otra hermanita también pecó, se apartaron de Dios. Entonces, el hermano vio en mí a un enemigo, pero no tenía que ver a un enemigo, sino que tenía que ver a un hermano. Entonces, no tenemos que poner los ojos en los hombres, tenemos que poner los ojos en Dios. Pero, ¿qué nos da eso? La madurez que nosotros alcancemos. Cuando un hermano se nos dice, vea hermano, quiero compartirle una palabra de Dios. Si hay altivez en nosotros, enseguida rechazamos esa palabra. Y no creemos que el hermano
trae una palabra de Dios. No creemos que Dios le mostró algo al hermano y tenemos que orar por eso, porque hay altivez. Entonces, Satanás se disfraza como ángel de luz. Y le voy a decir algo. Aquí dice la Biblia en el versículo 15 que Satanás tiene ministros. Satanás tiene secuaces. Y que esos ministros y que esos secuaces también se disfrazan como ministros ¿de qué? De justicia. Le voy a decir algo que de pronto al escucharlo no le va a parecer. Pero Satanás está preparando a ministros evangélicos. Satanás está preparando a emisores en la iglesia de Jesucristo. Prepara ministros. Y también nos prepara a nosotros. Así es. Satanás nos prepara a nosotros. Téngalo ahí presente y vamos primero a los ministros. Dice, como ministro de justicia, el versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicias. ¿De dónde proviene todo lo malo? ¿Ah? Del corazón del hombre salen todos los malos pensamientos y lo malo, ¿verdad? Pero todo lo malo, ¿de dónde proviene? De Satanás. Proviene del diablo. Entonces, Satanás prepara en la iglesia de Jesucristo a ministros suyos, que parece que fueran ministros de justicia, pero son ministros de Satanás. Son pastores de Satanás. Son evangelistas de Satanás. Son maestros de Satanás. Satanás preparó el corazón de Eva de tal forma que hizo que Eva fuese en contra de Dios, que desobedeciese a Dios. Entonces, cualquier hermano en Cristo, pastor, apóstol, maestro, profeta, que va en contra de Dios, es porque Satanás preparó su corazón. Satanás preparó su vida. Pablo le dijo a lo de Gálatas, ¿por qué os maravilláis? ¿Por qué han cambiado lo que yo le enseñé? ¿Por qué han dejado y se han ido a otro evangelio? No es que hubiese otro evangelio, no, hay uno solo, pero se han apartado de la palabra de Dios. Alex Campo es un ministro de Satanás. Los que cantan reggaetón en la iglesia son ministros de Satanás. Los que predican la palabra de Dios pidiendo plata son ministros de Satanás. Y parece que fueran ángel de luz porque predican la palabra, pero realmente lo está utilizando es Satanás. Así como Satanás utilizó a Eva para sacar a Adán de la presencia de Dios y a la misma Eva, Satanás levanta en la iglesia de Jesucristo a sus ministros para que prediquen un evangelio diferente. Dice la Biblia, Pablo, cuídense de Himeneo y de Fileto, porque su palabra carcome. ¿Cómo? Su palabra carcome.
Entonces, Himeneo y Fileto, ¿quiénes eran? Eran unos hermanos en la iglesia. Pero la palabra que salía de su boca carcome. ¿Y qué es carcomer? Como dijo el hermano, cuando hay gangrena en una pierna, ¿qué empieza la gangrena a hacer? A carcomer. ¿A comerse qué? La carne. A comerse la carne y hacer todo eso feo. Así es lo que hacía Himeneo y Fileto. La palabra que ellos hablaban no es que carcomiera el cuerpo de la persona, sino carcome la vida espiritual de los que le escuchaban. Y el final de algo carcomer, si no le amputa la pierna, se puede extender la gangrena ¿qué? A todo el cuerpo. Y tienen que a mochar la pierna, ¿verdad? Y la persona queda coja, sin una pierna. Bueno, así es lo mismo, que si Pablo no habla de Himeneo y de Fileto, la palabra que salía de su boca iba a destruir la vida espiritual de las personas que lo escuchaban. Y si destruía la vida espiritual, ya esas personas como Himeneo y Fileto no tenían comunión con Dios. Por lo tanto, si no tenían comunión con Dios, se convertían en unos ministros ¿de quién? De Satanás. Y todos esos ministros son ministros de Satanás. Dice que se disfrazan como ministros de justicia. Y ahí dice el versículo 13, porque son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles ¿de qué? De Cristo. Y hoy en día hay una apostolitis. Todo el mundo es apóstol. Pero no apóstol llamado por Jesucristo, sino apóstoles de Satanás en la iglesia de Jesucristo. Apóstoles que tienen iglesias grandísimas. Apóstoles que hablan una palabra diferente a la palabra de Dios, aunque prediquen en texto bíblico, pero están hablando una palabra de Dios diferente a la que Dios habla aquí. Es decir, que la palabra que ellos están hablando parece que fuera de Dios, pero no es de Dios. ¿Y esa palabra a qué conduce? A pecar. La palabra esa conduce a pecar. Y la gente peca y parece que no hubiese pasado nada. Yo tengo 13 años ya en esta iglesia, 13 años en el Señor, pero 15 años atrás, es decir, 2 años antes de llegar a los pies de Cristo, verdaderamente llegué a una iglesia. Llegué a una iglesia en el lugar de La Mancha, aquí en Barranquilla. Y en la iglesia yo iba y supuestamente estaba metido con Dios y cargaba con la Biblia e iba a los billares con la Biblia y nada más veía jugar porque yo era con Dios y estaba dentro de ese lugar con la Biblia. Iba a otros lugares con la Biblia y después me iba para la iglesia a alabar y adorar a Dios. Fornicaba y llevaba la Biblia hasta ese lugar y después iba a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra que se predicaba en ese lugar me emocionaba. Es decir, ¿qué le quiero decir? Que yo pensaba que yo estaba con Dios. Es decir, que yo pensaba que esa gente predicaba ¿qué? La palabra de Dios. Pero la palabra de Dios que produce temor de Dios. Y en mí no había temor de Dios porque pecaba. Por lo tanto, esa palabra no era
de Dios. La palabra que estaba recibiendo no era de Dios. Y si la palabra que yo estaba recibiendo no era de Dios, ¿de quién es? De Satanás. Porque la palabra que es de Dios produce santidad. La palabra que es de Dios produce temor de Dios. La palabra que es de Dios produce arrepentimiento. Y andaba con una muchacha y le decía, mira, yo me congrego en esa iglesia que salía por TV Cable. Y ella me quedaba como que mirando así todo raro. Oye, te congregas allá y andas en pecado. ¿Por qué? Porque esos son ciegos y hacen a sus seguidores doblemente ciegos, que los conduce por un pozo y caen en un abismo. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, esos lugares, esos ministros, no son ministros de Dios, son ministros de Satanás. Y Satanás los preparó. Satanás hace de ellos un nombre. ¿Para qué? Para que todo el mundo vea, mira, tiene un nombre. Satanás los levanta con milagros. Satanás los levanta con señales. Pero predica un evangelio diferente al que está en la palabra de Dios. Evangelio diferente. Pero no es Dios el que hace los milagros, es el diablo que se disfraza como ángel de luz. Está bien, un ministro que Dios levanta puede caer, ¿verdad? Porque nadie está exento de eso. Amén. Nadie está exento de caer. Pero si un ministro peca, ya la gloria de Dios no es igual. Y ese ministro sigue predicando, pero ya la gloria de Dios no es igual. Pero son ministros de Dios, cayeron, pecaron, y ahí están predicando la palabra de Dios, pero no con la misma gloria. Bueno, esos ministros son ministros de Dios. Jimmy Swaggart, cuando predicaba, se sentía la gloria de Dios, la palabra de Dios, y la gente se convertía a Cristo, era evangelista. Y la gente acudía en masa a los estadios. ¿Qué pasó con ese hombre? Satanás lo tentó, él pecó, fornicó, Dios lo señaló, ¿y qué hizo? Se arrepintió, se arrepintió. Pero ya la presencia de Dios no estaba como, igual como estaba antes. Pero usted le escucha que sigue predicando la palabra de Dios, pero ya no con la misma unción, no con la misma gloria. Ese hombre es un ministro de Dios. Pero hay gente que peca, ministro que peca, y parece que hubiese una gloria ahí, parece que hubiese la presencia de Dios, y siguen pecando, y siguen fornicando, y siguen haciendo cosas, y los templos están llenos, y se siguen llenando, y se siguen enriqueciendo. Vea, son ministros de Satanás. ¿Por qué? Porque se está disfrazando Satanás como ángel de luz, y está trayendo gente, está trayendo gente, está trayendo gente. Esos son ministros del diablo, del enemigo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nada más escuchar a Dios. Prepararnos en el Señor para resistir a esos enemigos. Para resistir a aquello que se levanta como Dios. Vayámonos al libro de Efesios. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1. Mire lo que pide el apóstol Pablo a los de Efesios. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es el Señor? ¿Quién tiene el principado? ¿Quién tiene la potestad? Jesucristo, amén. El líder de la iglesia cristiana, ¿quién es? Jesucristo. Pero ¿qué ha hecho Satanás? Ha dividido. Y ya ha quitado a Jesucristo como líder de la iglesia. ¿Y a quién ha puesto Satanás a Jesucristo ahí? A hombres, al dinero, al poder, a la fama. ¿Por qué? Porque esas personas escucharon una voz diferente a la voz de Dios. Alabado y glorificado es el nombre de Dios. Bueno, esos son los ministros de Satanás, los que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son apóstoles fraudulentos. Ya hay hasta apóstolas, y eso no existe. No existe. A mí me dio tristeza. Vi un video en la internet de un apóstol que tenía una palabra de Dios y que además era profeta, y lo que decía se hacía, y tenía una autoridad en la palabra del Señor que me dio tristeza cuando lo vi. Una mujer estaba de pie, descalza, y él estaba arrodillado ante los pies de la mujer, ungiéndolo con aceite, ungiéndola como apóstol, apóstola, como apóstol de Cristo. ¿Por qué me dio tristeza? Ese cuadro da tristeza. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? ¿Quiénes quedarían con él? ¿No se acuerdan? Primero eran como 30,000, el que esté nervioso y eso, devuélvanse, quedaron como 3,000. Después dice Dios, el pueblo es mucho, te voy a quitar, quedaron otros. Y después Dios le dijo, bueno, al que tú veas que se arrodille, ese que se vaya. Pero al que tome el agua y la coja y la lleve a su boca, que se quede contigo. Pero el que se arrodilla a tomar agua, que se vaya. Y me acordé enseguida de ese pasaje. ¿Sobre quién se tiene que doblar toda rodilla? Nada más sobre quién. Jesucristo. Y ellos, esa parte del pueblo, dobló su rodilla ante la necesidad que era ¿quién? El agua en ese momento. Estaban sedientos y doblaron su rodilla ante la necesidad. Es decir, se doblegaron ante la necesidad. Y cuando yo vi a ese varón arrodillado ante los pies de esa mujer, enseguida mi mente se doblegó ante esa mujer. No ante Dios, sino ante
esa mujer. Dios enseguida me recordó el pasaje de Gedeón. O sea, para que uno vea algo, Dios le tiene que hablar, ¿qué? Con la palabra. Y Dios me habló. Si dobló su rodilla, ya no la dobla ante Jesucristo. Ya no la dobla ante Dios. La dobla de pronto ya ante un hombre. Y ese hombre ha adquirido fama, ha adquirido poder. Los presidentes de su país o los candidatos presidenciales piden ir a su iglesia. Y él antes los sentaba y les hablaba y les predicaba y no le permitía el púlpito. Pero ¿qué pasó? Que Satanás le habló y él escuchó una voz diferente. Y está haciendo cosas. ¿Qué hay que hacer? Orar por ese varón de Dios para que Dios lo enderece. Pero si no se endereza, dice la Biblia que estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Amén. Y el discípulo permanece ¿hasta dónde? Hasta el final. Le preguntaron a Jesús, ¿cuáles son los discípulos? Los discípulos son los que permanecen hasta el final. No los que en mitad de camino se tuercen o no los que ya llegando caen. No, los discípulos son aquellos que permanecen hasta el final. Y si este varón de pronto se ha desviado, orar para que Dios lo enderece. Y si de pronto están orando por él y no se endereza, es porque no era de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente no dejarnos abrumar por los grandes ministros que tienen nombre, sino ¿dónde? Seguir ¿qué? La palabra de Dios. Bueno, entramos a la otra parte. Satanás nos prepara. Satanás nos prepara para vivir un día sin orar. Satanás nos prepara para vivir una semana sin leer la palabra de Dios. Satanás nos prepara para estar un mes sin ayunar. Satanás nos prepara para que no busquemos a Dios. ¿Cómo así que Satanás nos prepara? No, pero es que yo no hablo con Satanás. Sí, no hablamos con Satanás, pero él nos habla. Y a veces creemos más a su voz. La Biblia dice, hay que leer la Biblia todos los días. Si yo no la leo una semana, es porque Satanás me preparó para eso. Y Satanás me dice, mira, tiene una semana sin leerla, pero tú estás bien. Tú pides por los demás, tú oras. Mira, tú estás bien. ¿Tú le deseas el mal a esa persona? No, ¿verdad? No, tú estás bien. Y está preparando ahí. Después de la palabra, quita oración, quita ayuno. Y la persona se vuelve un cristiano, ¿qué? Carnal. Satanás lo preparó en tener una espiritualidad carnal. Es decir, en no tener espiritualidad. Porque la Biblia dice que sí, alguna comunión con Cristo debemos tener. Entonces, Satanás prepara a hermanos en la iglesia para que sean altivos, orgullosos, y le habla la palabra. Cuando digo de preparación, me estoy refiriendo a una enseñanza. Cuando vamos nosotros al colegio, cuando fuimos al colegio, el profesor nos transmitía un conocimiento, es decir, nos enseñaba a hacer algo. Nos enseñaba a aplicar el teorema de Pitágoras y nosotros lo hacíamos. Nos enseñó y nosotros lo aplicábamos. La ley del seno, ¿verdad? A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Y uno lo hacía. Nos enseñaban, ¿cierto? Bueno,
Y después uno era capaz de ¿qué? De resolver el ejercicio. Entonces, si nosotros hacemos una cosa diferente a lo que dice la Biblia, es porque estamos siendo como Eva. Estamos escuchando a Satanás y Satanás nos está preparando. Preparando para que no ayunemos, preparando para que no busquemos a Dios, preparando para hacernos sentir bien sin importar que estamos yendo en contra de Dios. Nos prepara para ser ciegos a un mundo espiritual. Que hay un mover espiritual tremendo y nosotros no somos capaces de discernir ese mover espiritual tan tremendo que va en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás nos ha quitado la vista espiritual. No tenemos discernimiento. Ahorita le dije, si el enemigo no nos atacara, nosotros estuviéramos siempre ¿en qué? En victoria, en bendición, ¿verdad? Estuviéramos siempre bien. Pero ¿por qué el cristiano cae? ¿Por qué? Si el cristiano se mantiene en la palabra de Dios, tiene un maestro, el Espíritu Santo de Dios. Pero hay dos maestros más. Y el otro maestro soy yo y Satanás. El otro maestro es usted mismo y Satanás. Entonces, ¿quién nos está enseñando? ¿O quién nos está preparando? Esos ministros de Dios que Dios los levantó y después cayeron y se apartaron de Dios. ¿Quién les enseñó y quién los preparó para levantarlos? Dios, el Espíritu Santo. Pero ¿quién los tumbó y quién los preparó para mantenerse en ese nivel, en el suelo y creer ellos que están con Dios? Satanás. Vea, Satanás prepara a la iglesia para que no predique la palabra de Dios. No, ya no es necesario predicar. Tú estás cansado. ¿Tú qué vas a salir un domingo a predicar? Tú trabajas. ¿Qué vas a salir tú a predicar? Repósate, descansa. ¿Esa palabra de quién es? Puede ser mía o puede ser de Satanás. No va a ser del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo dice, id y predicad el Evangelio. Entonces, ya estamos entendiendo que Satanás nos prepara. Satanás prepara a la iglesia de Jesús para que no lleve el mensaje de salvación. Y ya Satanás ha preparado a la iglesia aquí en Barranquilla. Antes se hacían impactos. Antes se predicaba en los buses, ya no se predica en los buses. ¿Por qué? Porque Satanás preparó una iglesia para que no predicara en los buses. Los impactos que se predicaba el mensaje de salvación, ya Satanás preparó a la iglesia para que no se predique un mensaje de salvación, sino para que se pida plata. Y la gente no llega ¿a dónde? A los pies de Cristo. Y están predicando y están pidiendo plata y llevan 6, 7 años y no se ha convertido nadie. ¿Por qué? Porque ese está predicando es el diablo. Es decir, que Satanás los preparó ahí. ¿En qué me puede estar preparando Satanás? ¿En qué te puede estar preparando Satanás? En que piense cosas contrarias a la palabra de Dios. Y nos trae dardos. Y nos trae pensamientos. ¿Qué tiene que hacer uno? Luchar contra esos dardos y contra esos pensamientos. Por ejemplo, si alguien fue sacado del mundo de la drogadicción, Satanás va a traer dardo ¿para qué? Para que vuelva a consumir droga, ¿verdad? Y de pronto el cuerpo la va a sentir. ¿Qué tiene que hacer ese varón? Señor, ir a la presencia de Dios. Padre, mira estos deseos que estoy sintiendo, estos pensamientos, Dios, esto no es tuyo, Dios, ayúdame, te entrego eso a ti, Señor, sin ti no soy nada, por favor, ayúdame. ¿Y Dios qué va a hacer? Va a ayudar, va a ayudar. Pero aquel que siente deseo de eso y no se acerca a Dios, ¿qué va a pasar con él? Va a caer.
va a caer. ¿Por qué? Porque Satanás lo preparó en no pedirle ayuda a Dios. ¿Qué tenía que hacer Eva cuando Satanás le estaba hablando? Señor, mira, Dios, la serpiente me está diciendo esto, esto y esto. ¿Es verdad eso, Señor? ¿O es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué le hubiese dicho Dios? Es mentira. Y le hubiese explicado el origen de Satanás y todo lo que hizo el diablo. Pero Eva nunca se acercó. ¿A quién? A Dios. Porque Satanás la preparó. Satanás prepara a ovejas en la iglesia para que nunca se acerquen al pastor y escuchen el consejo del pastor y escuchen la guía del pastor, y los vuelve altivo y los vuelve arrogante. No, ¿qué le voy a pedir yo consejo al pastor? Que esto, él es un hombre como yo, se lo voy a pedir a Dios, pero que va, no es a Dios, es al diablo. Porque Satanás lo prepara. Pero cuando Dios actúa, cuando la palabra obra, esa persona que antes decía que no le iba a pedir consejo del pastor, vea, ahora le pide consejo. Hasta para ver qué marca de lápiz compra. Si compra un Mongol o un Pelican. ¿Por qué? Porque ya Dios lo está preparando en que ¿qué? En que sea oveja. Amén. En este lugar hay ovejas y pastores. Amén. Ovejas y pastores. Los pastores son dos y las ovejas somos todos nosotros. En esta iglesia no hay puros pastores. Es decir, que todo el mundo aquí pastoree. No. De pronto algunos tengan llamado de pastor que van a salir de aquí, pero esos siguen siendo ¿qué? Ovejas de los pastores. Entonces, Satanás prepara en la iglesia a personas para que no vayan a buscar el consejo de Dios, a que no vayan a buscar la guía de Dios, y los prepara. Y esa persona, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo está? Bendecido. ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien. Y se andan estrellando, se andan estrellando. Vea, para buscar un ejemplo, hay que consultarle al pastor. Hay que pedirle la guía al pastor. ¿Por qué? Porque ¿a quién Dios le va a mostrar si no es al pastor? Le va a mostrar, no, sí, vaya, no, no vaya, no, espere. Y si uno se guía por eso, uno va ¿a qué? A tener victoria. Pero hay personas que se mueven y hacen cosas sin preguntarle al pastor. Y ya Satanás los preparó en eso, en que toman decisiones, en que hacen cosas sin preguntarle al pastor. Y los prepara ahí. Y eso no va conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque las ovejas tienen su pastor. Las ovejas tienen su pastor. ¿Y quién va a rendir cuenta por las ovejas? El pastor. Va a rendir cuenta por las ovejas el pastor. Entonces, Satanás prepara a pastores para que le brinden un consejo, una consejería a la oveja dentro de 3 meses. Son como una EPS, que uno va a pedir una cita y se la dan para 5 o 6 días y después llega la cita y uno ya va sano. Ay, ¿por qué vino? No, si cuando yo la pedí estaba enfermo, pero ya pasaron 2 días y ya se me quitó. Entonces, una oveja, si se va a acercar al pastor para pedir una consejería, es porque necesita ¿qué? El consejo. Si se lo va a dar 3 meses, ya esa persona que habrá hecho. Es decir, que Satanás prepara a esos pastores para que no pastoreen a sus ovejas. No pastoreen a sus ovejas. Entonces, mire, si ahondamos más profundamente en la palabra de Dios,
¿Cuántas cosas nosotros a veces hacemos lejos de Dios? Muchas cosas hacemos lejos de Dios. Y tomamos decisiones sin consultarle ¿a quién? A Dios. Tomamos decisiones sin consultarle a Dios. Y cuando tomamos esas decisiones, ¿qué vamos? ¿A dónde nos vamos a ir? Nos vamos a estrellar contra un muro. Nos vamos a estrellar contra un muro. Ah, no, entonces el pastor va a decidir todo por mí. No. No, el pastor no va a decidir todo por mí. Pero sí la mayoría. Porque él no va a decidir qué voy a comer hoy. Él no va a decidir qué ropa me voy a poner. Pero sí él puede guiarnos a uno qué es lo que va a hacer uno. ¿Qué es lo que va a buscar a uno? Si va a buscar un empleo, si se necesita pedirle perdón a alguien, vaya, pídale perdón. Cosas así, cosas que pueden ser trascendentales para nuestra vida. Ahí uno tiene que pedirle un consejo. Pero si cosas, no pastor, vea que estoy aquí en la 30 para ver qué bus cojo, que me voy para la 72 con 54. No, ¿verdad? Si ya yo sé, a veces yo sé, no, voy a hacer esto y voy a preguntarle al pastor y Dios le dice, le trae una palabra, oye, espera. Y entonces uno va, ya Dios le habló y uno va donde el pastor que le dice, pastor, espera. Es decir, que hay a veces cosas que Dios nos dice que ya no tenemos necesidad de ¿qué? De preguntarle al pastor. Porque ya Dios nos las dijo. Amén. Dios nos las dijo. Y muchas veces se cansan o se toma tiempo al pastor que ya Dios nos la ha dicho y nosotros estamos ocupando un tiempo que puede estar haciendo otra obra en otro lugar o a otra persona. Amén. Alabado y glorificado es el nombre de Dios. ¿Y quién vive? Vea, ¿dónde se piden los pastoreos? En la iglesia, ¿verdad? En un cumpleaños para pedir pastoreo, para pedir consejo. ¿Ah? ¿Un cumpleaños para qué? Para estar en armonía, en ágape. No, pastor, me está pasando esto y lo otro. No. Pero Satanás nos prepara para ser imprudentes. Porque muchas veces somos imprudentes. Entonces, mire cuántas cosas que si detallamos no son conformes a la palabra de Dios. Que si detallamos, hay muchas cosas en nosotros que hemos sido preparados y esas cosas en las cuales hemos sido preparados va en contra de la palabra de Dios. Va en contra de la palabra de Dios. Dios está preparando a un pueblo que escuche su voz. Satanás está preparando una juventud llena de deseos. Satanás está preparando una juventud llena de avaricia, llena de fama. La está preparando. ¿Por qué? Porque le permite en sus iglesias que a los jóvenes le hagan de todo. Le hagan obra de teatro, le hagan pijamada, le hagan esto. Satanás está preparando a esos pastores para que esos pastores preparen a esos jóvenes en nunca buscar el rostro de Dios. Mire, todo lo que está haciendo el diablo en la iglesia de Jesucristo. Pero usted y yo hemos recibido una palabra de Dios, amén. Porque Dios quiere prepararnos en su palabra, amén. Dios quiere prepararnos en una palabra pura, en una palabra sin mácula. Dios quiere prepararnos en su palabra. No en una palabra cualquiera, no. Dios quiere prepararnos en su palabra. Dios quiere prepararnos en que tengamos comunión con Él.
Dios quiere prepararnos en que escuchemos su voz. Dios quiere prepararnos en que seamos humildes. Dios quiere prepararnos en que seamos ovejas. No importa lo que Dios nos dé. Y a su nombre. Si usted vea que a usted o que a nosotros no somos conocidos, no pasa nada, es porque Dios está ¿qué? Preparándonos. ¿Cuántos años se demoró con José? 13 años. A los 17 los hermanos los vendieron. Estuvo de sirviente en Potifar. Después tuvo 3 años en la cárcel y a los 30 Dios lo sacó. ¿Cuánto tiempo se demoró Moisés en ser preparado? 40 años. Cuando mató al egipcio, ¿cuántos años tenía? 40. Y cuando volvió a Egipto, ¿cuántos años tenía? 80. ¿Cuántos años fue preparado? 40. Es decir, que la preparación de Dios toma su tiempo. La preparación de Dios no es colocar en el caldero y que salga crispeta enseguida. No. Usted coloca un granito de maíz y sale la crispeta, ¿verdad? Pero usted va a masticar y parece que no masticara nada, ¿verdad? Como masmelo, eso que se ve grande se convierte en poco. Bueno, Satanás prepara a esos ministros que los levanta y los llena de una supuesta gloria que usted va y no tiene ¿qué? Sabor, no tiene esencia, no tiene sustancia, no tiene la santidad de Dios. Amén. Pero los que están siendo preparados, no es al mes, no es a los 2 meses, no es al año, de pronto es a los 5 años, de pronto es a los 10 años, de pronto es a los 20 años. Pero confía que Dios está ¿qué? Preparando. Dios está trabajando. Dios está trabajando. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Para que cuando venga lo que vaya a venir, estemos ¿qué? Firmes. Estemos firmes en el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace seguir adelante? La palabra de Dios, las promesas de Dios y a su nombre. Son las promesas de Dios lo que nos dan fuerza para seguir adelante, para continuar, para decir, mira, tengo una promesa de Dios y esa promesa la voy a luchar, esa promesa la voy a guardar y esa promesa voy a esperar el tiempo de Dios. Porque es en el tiempo de Dios. Amén. ¿Y cuándo es el tiempo de Dios? ¿Quién es el que alarga el tiempo de Dios? ¿Usted o yo? Somos los que alargamos el tiempo de Dios. Si nos rendimos ante Dios, oye, el tiempo pasa ¿cómo? Pasa rapidito. Pero si somos altivos, arrogantes, el tiempo de Dios se demora otro poquito, ¿verdad? El Kairos se demora otro poquito, ¿verdad? Y el Cronos parece eterno para nosotros. Pero en el Kairos de Dios todo es mejor. Y a su nombre, ¿estás siendo preparado por Satanás? ¿Te ha Satanás preparado en alguna área? De pronto si yo le hubiese preguntado antes de la prédica, te hubiera dicho, no, hay poder en la sangre de Cristo. ¿Cómo se le ocurre eso? Pero cuando se detalla en la palabra de Dios, oye, ¿verdad? Satanás me quiere mantener ahí. Satanás me quiere mantener con la boca callada. Satanás me quiere mantener que no busque a Dios. Me quiere mantener cansado. Oye, Él me está preparando en que yo sea un cristiano paquidérmico. En que sea un cristiano ahí achantado. Que sea un cristiano de silla. No que sea un cristiano de oración, de devocional, de ayuno, de búsqueda de Dios, de búsqueda de la presencia de Dios, de búsqueda de la gloria de Dios. ¿Sabe en qué nos prepara más Satanás? En que seamos conformistas. En que nos conformemos con las cosas. Hasta nosotros nos preparamos en eso,
en que seamos conformistas. En que si antes deseamos la gloria de Dios, y ahora no deseamos la gloria de Dios. Antes de pronto los pensamientos de uno eran la gloria de Dios, imponer la mano, que se sanen, predicar, que una persona la atropelló un carro y se muera y uno abrazarla y orar por ella y Dios la levante. Eso eran de pronto a veces nuestros sueños y eso. Y ahora, ¿cuál es nuestro sueño? Una casa de 2 pisos, de 3 pisos, bien grande, con un televisor LCD de 50 pulgadas o plasma. Mira cómo ha cambiado Satanás, o cómo nosotros hemos cambiado nuestra mentalidad. Pero antes no, antes era, la gloria de Dios, el predicar, el hacer esto. Porque Dios nos preparó en eso, amén. Pero nos descuidamos y ya nuestro pensamiento, ¿cómo es? Diferente. ¿Por qué? Porque hay unos apóstoles de Satanás, unos ministros que de pronto no los vemos con nuestros ojos, pero esos ministros nos han hablado al oído. De pronto nos asistimos a esas iglesias y no hemos escuchado ni hemos visto en carne, pero sí hemos visto que Satanás manda dardo. Vamos en el carro, vamos caminando y manda dardo, manda dardo, manda dardo. Vea, el enemigo nunca va a querer que la gente salga de su pecado y que el cristiano sea un cristiano de oración, de ayuno y de búsqueda de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no le conviene, no le conviene. Dios me mostraba que en el centro hay potestades y cuando la persona llega al centro, los demonios, como si estuviesen en la casa, se le meten a la persona y de pronto la persona quiere tomar. De pronto la persona quiere entrar a un bar, quiere entrar a un billar, quiere entrar a una residencia. Y la persona le cae como un desespero. Y la persona hace lo que ese espíritu lo manda. Después cuando sale del centro, oye, se le calma todo. ¿Por qué? Porque hay potestades. Es decir, el diablo quiere a que el que tenga deseo de homosexual siga teniendo esos deseos. Que el que tenga deseo de fornicar siga teniendo esos deseos. Pero usted va por otros lugares, o las personas que están en el mundo van por otros lugares, no sienten eso. Pero hay zonas en la ciudad que sienten eso y le cae como una piquiña y le cae como que un desespero. ¿Por qué? Porque es la obra de Satanás que lo está llevando a que haga esa maldad, a que haga esa abominación. Pero va a otros lugares, no sienten ninguna clase de deseo. Mire cómo es el mundo espiritual. Son esos que son ministros de Satanás. No los podemos ver, pero vea, entran a nuestra mente. Nos traen pensamiento, nos traen dardo. Al que esté en pecado o al que esté en el mundo, para que siga haciendo su maldad. Y al que esté en Cristo, para que se pierda. Y a su nombre, gloria a Cristo Jesús. ¿Y quién vive? Cristo. Aquí los domingos se entra hasta tal hora. Si ya se llenó la iglesia, se cierra. Y a su nombre. Si estoy preparado por Dios, así es. Llegué tarde. Voy y me regreso. Si no, ahí, ¿por qué? Acabo de llegar. Se va uno molesto y no vuelve. ¿Por qué? Porque el que está siendo preparado por Dios es humilde y acepta todo. Y a su nombre, gloria a Cristo Jesús. Cristo vive y reina, amén. Vea, hay que meternos más en la presencia de Dios. La iglesia de Jesucristo, ya la gente no busca a Dios. No busca escuchar la palabra de Dios, porque ya Satanás lo ha preparado en eso. Iglesia aquí en Barranquilla,
Y hay pocas iglesias que se guardan para Dios. Dios nos ha colocado en este lugar. Sigámonos, amén, guardando en Dios. Que no me conocen, que nunca nos van a conocer eso. No, llegará el día. Llegará el día. Amén. Llegará el día. Y a su nombre, bendito sea el nombre de Jesucristo. Escuché a un ministro una vez que predicaba y no pasaba nada, que predicaba y no pasaba nada, y así predicó durante años. Y ya se le estaba cansando Dios, pero tú me dijiste esta promesa y me dijiste esto. Y una vez llegó a un lugar y empezó a predicar y la gloria de Dios se derramó. Y desde ahí la gloria de Dios siempre estaba con él. Pero si no hubiese permanecido, no hubiese visto la gloria de Dios. Y a su nombre, vamos a dejar que nos prepare el Espíritu Santo, amén. Y si tenemos cosas que el enemigo nos ha preparado, quitémosla, amén. No, que ya así conformista, que tú estás bien, que ya para qué vas a buscar más, que no, vete nada más 2 veces a la iglesia, que vas a hacer tú todo el día en la iglesia, todos los días. ¿Eso qué es? Eso es para loco, eso. Descansa, quédate aquí, duérmete. Amén. Entonces, ¿quién nos está preparando? Yo le invito a que se coloque sobre sus pies. Bendito y alabado es el nombre de Dios. Y a su nombre. Este es un mensaje millonario, amén. Bendito es el nombre de Dios. Millonario no porque nos dé plata, sino porque hace que nuestra alma discierna, nuestro espíritu esté más alerta de cuántas cosas está haciendo el diablo. Amén. Para que un pueblo no predique la palabra de Dios, para que un pueblo no sea testimonio de Dios, para que un pueblo no testifique de la grandeza de Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el nombre de Dios. Incline, cierre sus ojos, medite, de pronto ha meditado y Dios le ha hablado. No estamos aquí para señalar, pero Dios primeramente me habló a mí y yo no pude decirle a Dios, Dios, no es así. Porque Dios que convence de justicia, el Espíritu Santo de Dios le dice, tú fallaste aquí, dejarte que el enemigo te preparara en esto y ahora tú continúas lo mismo. Tú que antes ofrendaba, estaba pendiente de las cosas de la iglesia, ya el enemigo te preparó solamente para que dieras nada más el diezmo y ya no ofrendara y ya no estuviera pendiente a la cosa de la iglesia. Y así va preparando Satanás muchas cosas. De pronto estoy hablando lo que en mi mente está, pero hay muchas cosas en cada una de nuestras vidas que de pronto hemos dejado. Y si hemos dejado es porque alguien nos preparó para que las dejáramos y ya nos conformáramos con lo que venimos haciendo. Y nos parece ya que estamos bien, pero llevamos una vida de pronto muy religiosa, una vida de costumbre. Y Dios quiere que lo deseemos de todo corazón, que deseemos su presencia, que deseemos su gloria. El Espíritu Santo dice que en su palabra que nuestro espíritu está dispuesto siempre a buscar de Dios, pero hemos sido preparados que nuestro espíritu busque a veces a Dios, que se mantenga, que cuando las cosas van bien, ya todo está bien, pero no, Dios quiere más de nosotros. Dios quiere que paguemos un precio. Dios quiere que nos preparemos más de rodillas, que nos preparemos más de la lectura de su palabra, que nos preparemos más en el ayuno. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Una pregunta: ¿en qué te ha preparado Satanás? ¿En qué me ha preparado Satanás? Tenemos que meditar en ello, pedirle perdón a Dios y volvernos. Satanás preparó a Eva en que Dios era un mentiroso y ella se dejó preparar.
y así contaminó a su esposo, a Adán, y los dos se alejaron de Dios. Satanás no está contento. Él tiene sus emisarios, sus ministros. Muchas veces lo vemos, pero otras veces no lo vemos, sino que están en el mundo espiritual y nos quiere apartar de la presencia de Dios. Nos quiere apartar de la gloria de Dios. Pero hoy Dios ha traído en su palabra y nos ha hablado. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Jesucristo. Y nos ha enseñado en su palabra. Alabado y glorificado es el nombre de Dios. Solo queda en nosotros, bendito Dios, en que esa palabra nos hable. Padre Dios, mira, Señor, a este pueblo, Dios. Mira, bendito Dios, mi vida. Mira nuestras vidas, Señor. Te pedimos que la palabra se haga luz, bendito Dios, en nosotros, Dios. Que nos alumbre, bendito Dios. Que la oscuridad de nosotros, Dios, sea como la luz del mediodía, bendito Dios. Prepáranos tú, bendito Dios. Sé preparándonos tú, bendito Dios. Y ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos a sacar, Dios, todas aquellas cosas, Dios, que van en contra de tu palabra, Dios. Que van en contra de ti, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios, nos colocamos delante de ti, Dios. Queremos ser hacedores de tu palabra, Dios. Queremos creer, bendito Dios, que esta tu palabra, Dios, salió de tu boca, bendito Dios. Y la creemos, bendito Dios. La creo, bendito Dios. Ayúdame, Dios, a ponerla por obra, Dios. Ayúdanos, Dios, a ponerla por obra, Dios. Queremos ser victoriosos, Dios. Queremos ser victoriosos, Dios. Guarda nuestros corazones, Dios. Guarda nuestra vida, bendito Dios. Guárdanos, bendito Dios. Guárdanos, Dios. Y limpia nuestro camino, Dios. Limpia nuestra mente, bendito Dios. Para seguir adelante, bendito Dios. Para seguir fortalecidos. Porque esta es una de las causas por las cuales a veces queremos desmayar. Queremos desfallecer. Alabado y glorificado es Dios. Pero ahora Dios nos dice, sigue adelante. Sigue adelante. Prepárate en Cristo. Prepárate en el Señor. Prepárate en la palabra de Dios. Prepárate en oración. Prepárate en ayuno. Prepárate todos los días en Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Que siempre haya necesidad de la palabra de Dios. Que siempre haya necesidad de la oración. Que siempre haya necesidad de ponerle todo en mano de Dios. Que siempre, Señor, esté esa necesidad en nosotros, Dios. Que siempre, Dios, nuestro espíritu, Dios, se humilla ante ti, Dios. Que nuestro espíritu, Dios, pida tu guía, Dios. Que nuestro ser, Dios, se mueva, Dios, en tu dirección, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. En el nombre, Dios, que es sobre todo nombre, Dios. Glorificado eres, Dios. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Dios. Gracias, bendito Dios, porque tú nos hablas, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, porque tú aclaras nuestra mente, Dios. Nuestros pensamientos, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia, Dios. Gracias, bendito Dios, por tu grandeza, Dios. Gracias, Dios, por tu maravilla, bendito Dios.